Al final de esta semana laboral, Enfoque Matinal tiene un panel que fue motivado por una mala noticia que vimos en las redes sociales, y es el anuncio que hizo Luisa de Povedano del cierre de Mateca. Con el cierre de la librería Mateca, yo creo que personalmente que cierra una especie de ciclo de la vida dominicana o de la actividad de conocimiento en la vida dominicana, porque lentamente están muriendo nuestras librerías. Así que invitamos a Luisa, que está aquí con nosotros, y a los escritores Isael Pérez y Nairobi Moya para reflexionar de este fenómeno, ¿no? ¿Qué está pasando en la vida dominicana? Luisa, quizá que tuvo su vida en una librería, nos diga cómo ha sido ese fenómeno de desaparición y qué tú interpretas que ha pasado. Te tengo dos noticias. La buena. La buena. Primero la buena. Sí. Bien. Pues aunque nosotros hemos anunciado que estábamos cerrando, nosotros estábamos trabajando internamente en un proyecto que duró 1 año y medio, que recién lo estamos finalizando. Vamos a finalizar aproximadamente para abril del año 2018. Nosotros estamos preparando la plataforma digital para trabajar con los libros. De hecho, ya lo estamos haciendo, pero lo vamos a informar. Esto es una primicia. Un avance. Lo vamos a informar detalladamente. El libro, la lectura, el traer libro, es una pasión que es imposible desprenderse de ella. Y entonces nosotros estamos trabajando con el libro y seguimos trabajando con el libro. Vamos a cambiar la metodología porque tú sabes más que yo que los tiempos han cambiado y están cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, las generaciones nuevas están intentando, que yo lo pongo entre comillas, leer. Que yo lo pongo entre comillas, por muchísimas razones que podíamos analizar en otro panel. Bueno, ¿verdad? el informe del Foro Económico Mundial dice que en lectoescritura los jóvenes dominicanos están en el lugar 130 de 138 países. Lamentablemente. O sea que hay de 138 países del mundo, Nosotros hay 8 estamos. que están peores que nosotros. Sí, señor. Pero eso en el del Foro Económico Mundial, en el de PISA y Tercel, aparecemos en uno de 142, aparecemos en el 140. Es lamentable. O sea, estamos nada más dos peores que nosotros. Nosotros tenemos 40 años luchando con el libro y hemos visto, gracias a Dios, a muchísimos profesionales subir esa movilidad de que ustedes hablaban social. Nosotros hemos visto muchos profesionales cuyas generaciones posteriores han estado también en Mateca. Tenemos los nietos, tenemos los hijos, tenemos, tú sabes. Entonces eso es importante. Nosotros hemos luchado mucho, Altagracia, Ricardo, para la lectura, por la lectura. Nosotros sabemos que se puede salir de la pobreza con la educación. Nosotros lo sabemos por mutuos propios. Yo digo, yo salí de un barrio de Santiago, de Los Caballeros, La Joya. Ustedes saben que ese era un barrio terrible. Y fuimos a un colegio muy cercano a nosotros, que era el colegio de las monjas del Perpetuo Socorro, que gracias a Dios pudimos entrar. Y luego entramos con los padres franciscanos. Nosotros nos educamos en una educación liberal para ese tiempo. ¿Qué ha pasado? Nosotros salimos de la pobreza. De Santiago vinimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y te estoy hablando de un buen grupo, Vinimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a buscar la educación superior porque en Santiago no podíamos intentar ni acercarnos a los jardines de la Pucamaima, por ejemplo. ¿Entiendes? Porque los padres no lo podían pagar. Pero Luisa, pero el tema de la lectura, en el mundo entero, lo decíamos ahorita, la educación es una forma de movilidad social. Y decía alguien, creo que era Sara Pérez, que estaba escribiendo el otro día, que hay que leer para que a uno no le cuente.
Pero vivimos en una sociedad que aparentemente está viviendo del cuento. Y la pregunta es, y tenemos dos escritores que yo le preguntaría que por qué se embarcan en eso de ser escritor en un país donde la gente no lee. ¿Por qué? Y Nairobi. Ajá. Sí, gracias. Muy agradecido por la invitación. El libro Vive se titula la columna de Frank Núñez en el periódico El Caribe, que sale cada sábado. Sí. Y nosotros pensamos que no todo está perdido con el libro. El panorama no es halagüeño porque el gobierno, porque el Estado, porque el Ministerio de Educación no están haciendo lo suficiente en la promoción de lectura y en cierto modo son los responsables de lo que está pasando en la República Dominicana. Sin embargo, se está leyendo. Es bueno destacar que ha cambiado en cierto modo los canales de distribución. Lo mismo ha pasado en toda la sociedad dominicana. A veces no sabemos lo que está sucediendo porque no está sucediendo de la misma manera que sucedía antes, pero la gente está leyendo. Ahora, nosotros sí estamos preocupados por datos como que el año que viene vence, y ojalá que doña Luisa pueda ampliar esta parte, la ley del libro y la lectura vence y nadie habla de renovarla. Vencen los incentivos de la ley del libro. Sí, vencen los y no se está hablando de qué va a suceder porque eso sí sería... Eso sería catastrófico. Nosotros queremos dar este dato porque pensamos que es de interés para toda la población. Para los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado del sector público, ha inscrito, según el Ministerio de Educación, 414.352. Niños. En el sector público, sí. En el sector privado, 106.445, para un total de 520.797. Si hiciéramos una campaña de fomento a la lectoescritura, y tocáramos y nos propusiéramos como meta un mínimo de un 10%, nosotros estaríamos tocando unos 100.000 estudiantes. O sea, yo pienso que debemos trazarnos metas y nosotros... Vuelve y repite el número. Bueno, más de 500.000, ¿no? Más de 600.000. En el sector público, para los grados de sexto, séptimo y octavo, en el sector público, ha inscrito 414.352 en el sector público. Y en el sector privado, para esos mismos grados, 106.445, para un total de 520.797 en los sectores de sexto, séptimo y octavo. Para los estudiantes de media, entiéndase, primero, segundo, tercero y cuarto, los últimos 4 años de la educación, en el sector público hay 427.662 estudiantes. En el sector privado, que siempre hay menos, y más ahora con lo de la tanda extendida y algunos incentivos, hay 99.913 para un total de 527.575 estudiantes. Lo que hace un total de 1.100.000 estudiantes en este momento. Yo quiero que tú lo dejes ahí un segundo para que detallemos más adelante esto, porque el problema el de balance, el declive de la lectura en nuestro país, que es catastrófico, no es ni siquiera un problema de estadística, es que aquí casi nadie lee, es una élite mínima, y por eso quiero hablar con Nairobi al respecto. Nairobi es joven, es escritora. ¿Cómo se motiva una gente a escribir en un país, como dijo Altagracia, donde se hace tan difícil? Y ya entraremos más adelante en los detalles, incluso neurolingüísticos y la neurociencia que ha descubierto sobre la lectura, que los dominicanos nos hemos dado cuenta. Buenos días, Nairobi. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues mire, como joven y como escritora les puedo decir que eso viene incluso de familia. Eso influye bastante el medio que le rodea a la persona. Cuando usted está rodeada de un grupo de personas que realmente no leen, eso se aprende. Y entonces eso va trascendiendo etapa por etapa. Como decía la señora, realmente sí, como realmente sí le decía, tienen lo que es que mirar, querer aprender,
¿Por qué? Porque tienen que motivar, porque cuando una persona lee, realmente ella puede entender, puede conocer, puede saber muchísimo más sobre las historias, Pero, sobre tener mejor lenguaje. Nairobi, mejor hay dicción. un tema de política pública en esto. O sea, yo, por ejemplo, vamos, nos estamos poniendo de ejemplo. Mi mamá es una mujer que si tuviera el día 30 horas, ella lee 39. Y es obviamente que yo tenía el sello de que a mi mamá le gusta la lectura, que fui a un colegio que tenía una biblioteca buena para la época. Ahora bien, en el colegio me obligaban a leer. Exacto. Sí, pero en la escuela normalmente Entonces el no- tema es que en la escuela no te ponen a leer. No ponen. Realmente. Entonces, No, la escuela dominicana no enseña a leer, A leer. ni estimula a leer, al contrario, la gente le corre a eso. No, déjeme decirle que hay una mala faceta, por lo menos ya que hace un poco realmente terminé antes que ellos. Y es que te obligan solamente a estudiar una pequeña parte de un libro para tú exponer solamente, y no te obligan a que, bueno, tienen que aprenderse absolutamente todo, porque ni a que de interprete repente nada, sino que repita. Exactamente, repita, porque simplemente en cualquier momento les voy a preguntar tal y cual que cosa. Antes, por lo menos en algunos centros, no en todo, le obligan a que usted analice un libro, usted lo lea, usted analice, interprete y diga que cuál es lo que usted interpretó del libro, que usted Eso que entendió. llamaban lectura comprensiva, que hoy le llaman heurística y hermenéutica, que es lo mismo. Pero sin embargo en la escuela no pasa eso. Para menos acceder. Bueno, el en la escuela asunto, no pasa. el asunto No, no está pasa. en que el Estado no está promocionando la lectura. Y si vamos a quitarnos la máscara, Eso es entonces verdad. hay que decir que los maestros no están leyendo. Los maestros Vamos no a- leen. vamos a Los hablar- maestros vamos a llamarle no al leen. pan pan O y sea, al agua al agua. el tema es que Comencemos el por maestro ahí. que no leyó, la generación de maestros que No lee tenemos no tampoco. leyó, y como ellos no leyeron, No leen tampoco. No motiva. Pero es que los Y maestros lo son- poco que leen los pero, maestros señores, son los caminos trillados, over, mi quinto loco y cosas añeras. pero Y de ahí no salen. Perdóneme un segundo. Los maestros no pueden responder a una realidad que no le ha tocado. Exacto. Ellos son producto de la misma victimización del conocimiento que hay por años acumulado aquí, porque son productos de la escuela dominicana. Es lo que han Entonces, aprendido. hay algo que decir en esto. La sociedad de hoy tiene demasiado ventanas y oportunidades para la lectura, Claro. pero tiene demasiado distracciones. Entonces hay que saber cómo equilibrar eso. Yo veo que los niños finlandeses y noruegos, que son países muy avanzados, hay una cultura tan grande de la lectura que los niños son los que piden a los padres que los lleven a los museos y a la biblioteca. Sí. Porque ya es una costumbre arraigada. Pero en países pobres también tú puedes encontrarlo, en algunos países de América Latina, como Uruguay o Cuba, por ejemplo. ¿Por qué en la República Dominicana, que ha tenido presidentes tan sabios, yo pensé que Leonel Fernández iba a ser el presidente que iba a meter este país a leer? Por mi madre yo lo juro, yo dije, ¿Quién? Leonel es que va a enseñar este país a leer. bueno, Sí. Porque él es un producto de la escuela y de la enseñanza y de, Yo y pienso- de la educación. Pero Yo Balaguer pienso también que- era un No, letrado. pero yo Balaguer no le voy a Balaguer pedir. era un letrado. Pero Balaguer yo no le voy a Lo que pedir pasa eso. es que a los poderes, a los poderes no le interesa, no le conviene que los de abajo se eduquen, porque un pueblo que se educa es un pueblo que se libera. Tienes razón. Exacto. Entonces es ahí donde está, Balaguer es el ahí más- donde está el probablemente. secreto, que los de arriba no quieren que los de abajo se eduquen Balaguer es el más para que ilustrado. mantengan el narigón, Yo debo para que se decir- mantengan Pero encerrados. hay Yo un no dato, sé. hay un dato yo quiero decir, Balaguer. Probablemente Balaguer fue uno de los presidentes más ilustrados de América Latina. Y dejó este país en 2 grados de primaria. sí. Señores, 2 grados de primaria es el promedio general Bueno, de la es nación. que si Un uno- hombre enciclopédico. Si que- uno se lleva de eso, Leonel Fernández terminó 12 años de gobierno diciendo que no había que invertir más en educación. Entonces uno tiene que rasgarse la vestidura. Pero entonces la pregunta es una cosa, lo que yo sé, o sea, yo no soy maestra, quizá debimos tener aquí también un maestro. Sí, porque tenemos que trabajar mucho en esa parte y sobre todo lo que dan ciencias, lo que dan literatura. A esos tipos de maestros realmente hay que motivarlos a que ellos... Yo quiero preguntar una cosa. A mí me enseñaron, yo aprendí en una escuela vieja, pero obligaban a uno a leer. Aquí no. Obligaban a uno a leer. ¿Tienen las librerías, las escuelas dominicanas bibliotecas? Por favor, yo estoy pidiendo que todas estas construcciones que están haciendo, todas estas construcciones de escuelas, de aulas y aulas y aulas y aulas, primero, no tienen una biblioteca.
no tienen una biblioteca, no es verdad. ¿No están preparadas para la virtualidad, para la República Digital? Exacto, yo creo que no, tampoco. Yo creo que sí. Yo creo que... No. Se dieron las primeras tabletas la semana pasada. Sí. Se comenzó en un politécnico en la parte oriental la semana pasada. Entregaron las primeras tabletas. Mira, el estudio de internet que termina de hacer el profesor, el estudio de los medios de comunicación que termina de hacer Adalberto, sí. Dice que solo el 50% de los dominicanos tiene acceso a internet. Y que de ese 50% que tiene acceso a internet, las 3/4 partes solo accede a las redes sociales y juegos. Sí, o sea, tener esto, los muchachos jóvenes entran al ocio sin tener el hábito. Porque si tú no le has creado el hábito, le puedes dar todos los instrumentos. Va a entrar a ver... Nairobi, Dígame. ¿qué usted escribe? Yo escribo poemas. Poesía. Sí, poesía. ¿Y la poesía sobrevive en el siglo XXI? Mira, de hecho, iba a decir que mi poesía es de término sencillo, como han catalogado algunas personas, pero realmente es poesía, porque buscan siempre que la poesía no se debe entender. Sin embargo, mis poemas sí se entienden porque es realmente lo que quieres decir, pero también escribo porque soy farmacéutica y soy psicóloga clínica. Entonces, sí. Tú eres un producto de la educación. Sí. Y de la lectura. De la lectura, porque claro, para ser porque tengo farmacéutica hay que leer mucho. Bastante. Y eso, ahí es donde quería llegar. Que aunque no se lean libros, pero sí es importante que por lo menos en términos electrónicos, que sí se lean cualquier información, porque el medio de internet está lleno de toda la información que la persona pueda querer. Perdóname, hay gente que cree que la poesía solo es poesía. El ejercicio de la poesía para el cerebro, para la memoria, para la cognición, eso es fundamental, porque la poesía tiene una música que al cerebro le encanta, si se adapta a ella y si tú le das hábito. Claro. Entonces te desarrolla otras actitudes, Altagracia. No, pero tú dirás que la poesía no sirve para nada. Entonces, tú pusiste el ejemplo de Finlandia, que tiene una de las mejores educaciones del mundo. Tal vez la mejor. Y en Finlandia un niño de 4 años Eso le están leyendo poesía. Eso de que la poesía no vende, de que la poesía no se lee, eso ha sido una trampa de los poderosos. Porque la poesía, como dijo Gabriel Zelaya, es un arma cargada de futuro y a los poderosos, a los tutumpotes, le temen a eso. En el fondo, no hay un interés real de que el pueblo se eduque, porque el pueblo que se educa se libera y entonces cuando no tiene la ignorancia, somos más fáciles de Pero que se tú nos no maneje. crees que es como terrible estar diciendo que no tenemos educación porque no quieren que estemos educados. No, Se nos está engañando, se nos está engañando. Se nos está engañando y esto hay que denunciarlo y esto hay que saberlo y alguien tiene que decírselo al pueblo. Israel es un promotor. Nos están engañando. Un promotor de la lectura, de la literatura. Nos están engañando, Altagracia. Este hombre nos están diciendo una cosa con las palabras y en los hechos es una cosa muy diferente. Y debo decir de Israel que Israel se ha preparado para dedicarse nada más a la promoción de la lectura de los libros. En el este ha hecho todos los poetas del este, todos los poetistas del este. Lo que tú has hecho es tremendo. Sin embargo, ese tipo de cosas no tiene difusión ni siquiera en el ministerio. Y de aquí, una vez terminamos este programa, nosotros vamos al Politécnico José Francisco Peña Gómez, aquí en Los Guaricanos, a tener un encuentro con profesores, con estudiantes, para una motivación de incentivar la lectoescritura, para motivar a los... Oye, estamos empezando dándole talleres de lectojuegos y lectoescritura a los profesores, porque entendemos que hay que empezar por los profesores, porque el profesor que no lee no va a motivar la lectura. ¿Por qué ustedes han invitado a este panel? Porque de seguro a los dos nos preocupa. A ustedes les interesa el tema. Si no les interesara la lectura, no estuviéramos aquí nosotros. Entonces los jóvenes no saben leer y si no saben leer no pueden escribir. No, y no pueden escribir. De hecho, yo digo, 40 años en esto, Altagracia, digo, no está perdido todo. Estamos a tiempo. Nosotros, lo que tenemos 2 dedos de frente y nos interesa el futuro de nuestro país, estamos a tiempo. Esto es un trabajo, Ricardo, que hay que comenzarlo con preescolar y con los púbilos. Los niños pequeños. No me hable de los jóvenes que están ya maleados y están perdidos. Porque hay mucha gente que ya es recuperable, pero los niños pequeños, los adolescentes y los preadolescentes. El preescolar y la preadolescencia. Tiene que haber, yo prefiero no tener prejuicios. Yo crié 2 y mi experiencia es esta. Mi hija lee Devora.
lo que aparezca, hasta novela japonesa, Sí, cosas que sí, yo no sé cómo son las cosas. El varón no le gustaba la lectura. Y entonces un día, Julio César Malone escribió un libro que se llama Sammy Sosa en 9 hilos. Sí, sí. Y como a mi hijo le gustaba el béisbol, Lo leyó. Yo dije, leíste ese. Y fui a una librería y compré La vida de Orel Hershiser. Oye, y se leyó la vida de todos los peloteros. Que leer es lo que importa. O sea, yo no soy maestra, pero yo dije, si le interesó a un pelotero, le van a interesar. Y ahora bien, eso es al ojo por ciento. Si fuera un sistema Si fuera un sistema que estimulara así. Eso es lo que yo te digo. Si fuera un sistema, Ricardo, yo estoy ya sin garganta. Caminara solo. Caminara solo. Todo lo que nosotros damos instrucciones. Le Siempre digo- decíamos, somos psicólogos clínicos aquí, recomendando libros. Le digo la verdad, los jóvenes pobres que se han salvado y que han ascendido, que no han caído en una desgracia, lo ha salvado la escuela y la lectura, precariamente. Sí, Imagínense que eso fuera eso era que yo iba, expandido Ricardo. a gran escala, Nairobi. Esa es la técnica, justamente identificar cuáles son los temas de cada persona, qué le llama la atención. Porque muchas personas puede ser que no les guste lo que son los poemas, no les guste lo que es la política, pero si le gusta el deporte, va a leer todo sobre deporte. Claro. Entonces identificar, y luego ahí es donde se va haciendo el amor, el hábito de la lectura a la persona, y luego después sí Pero comienza a el leer todo lenguaje lo es el que le vehículo para interese. entender Es todo lo así. demás. Ok, el lenguaje, la Biblia dice que el verbo crea. Pero ustedes han escuchado alguna vez al ministro de Educación, al ministro Navarro, hablar de lectura, No. hablar de libros. Como ustedes le han hecho muchas preguntas a los invitados que ustedes traen aquí al programa, tanto en la radio como en la televisión, sería oportuno hacer una pregunta a ustedes, o por lo menos 2 preguntas. ¿Han escuchado al ministro de Educación hablar de lectura? Es necesario Nunca que un ministro han visto o escuchado al presidente de la República hablar de las bibliotecas. Sí, están haciendo centros educativos, pero no están haciendo... Perdóneme, la pregunta se cae. ¿Es necesario que un ministro sea un amante del conocimiento para que se transfiera? O por lo menos estar rodeado de personas no ocurre así. Que motiven la lectura. No ocurre así. Es que el Ministerio de Educación no está motivando la lectura. No lo está diciendo, y lo estoy diciendo, y ojalá que alguien entonces venga y nos demuestre lo contrario. Déjame yo, perdona, Altagracia. Y sabemos por qué no lo están haciendo, doña Luisa. Déjame y sabemos hacer un paréntesis, que no lo están haciendo porque no le conviene, están haciendo la cosa que le conviene a ellos, pero no solamente desde el Estado. La ADP tampoco está haciendo su rol. Bueno, pero estamos en cuanto a la hablando promoción de la que lectura. Déjame hacer un paréntesis, Sael. Como tú hablaste de gobierno, yo tengo que salir en defensa de eso. El programa que tiene Solidaridad de lectura es excelente. Es una pena que no se difunda. Incluso yo misma voy a sitios, a los pueblos, a los barrios, y les digo, soliciten eso, que eso se puede. El programa que tiene con la CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, es fantástico. Ya han hecho 100 centros tecnológicos comunitarios. Sí, pero la en el mayoría país. están cerrados, doña Luisa. Hay un montón abierto, funcionando. Le falta, ¿tú sabes qué? El seguimiento. Que hay que Compran darle a tan la poco cosa. libros esos centros que las librerías están cerrando. Bueno, y el ejemplo de Mateca, que está cerrando. Pero hay otro modelo de libro, pero que tampoco se aprovecha. Porque el libro virtual tampoco lo quiere. No lo quiere. Miren, dice mi amigo Georgie Vázquez, que me envía este dato. Recuerden que en el último análisis de la OCDE, 77.7 de los estudiantes fueron considerados totalmente insuficientes. Y solamente teníamos 0.1 de estudiantes por ciento que era considerable excelente. No llegábamos ni a la mitad de 1, ni a 0.5. ¿A qué ustedes atribuyen que la educación tenga un derrumbe tan grande acumulado así? Mira, influyen muchísimas cosas. De hecho, tuve una charla una conferencia hace tiempo, con respecto a los micronutrientes que tienen los estudiantes. Cuando un estudiante... Eso es clave, Altagracia. no si tiene, el cerebro no come bien, no genera. Entonces, eso es uno de los puntos los micronutrientes. Sí, micronutrientes llamamos a lo que es el hierro, proteínas, minerales. Los minerales básicos de nuestro organismo. Entonces, si usted no tiene una buena, porque tiene que ser balanceado. No a lo loco. Exactamente balanceado, que pueda aportar cada uno. De hecho, se han hecho estudios
estudios, tanto en otros países, no recuerdo ahora mismo, que se identificó y se hicieron unos análisis incluso y psicológicos también, donde la persona veía que no aportaban y que no ayudaban a los estudiantes, y después que le agregaron todos los micronutrientes que realmente tenían que tener ellos. Exactamente, bueno, entonces por eso ellos generaban, ellos aprendían. Llegó entonces, el neuroconocimiento. Sí, entonces eso influye bastante. Sí, aparte, tú traes un elemento que es novedoso y es interesante para la reflexión. El desayuno escolar dominicano. Que es una variable, nada más. Es pan con azúcar. Entonces ahí no están aportando. O sea, glucosa con glucosa. Ya, entonces ahí no están es aportando. pan con agua de azúcar. Todo lo que necesita. ¿Qué se podría generar? ¿Qué se podría generar? ¿Qué se podría hacer? Sí, incluir, hacerle lo que es un análisis, digamos, un hemograma a cada uno de los jóvenes, y entonces identificar cuáles son los nutrientes que realmente ellos necesitan y poder entonces así suplirles, sea con sintéticos que pudieran aportarle, y entonces así podrían ayudar. Esa es una parte. Segundo, otra que realmente los maestros, como lo están preparando supuestamente ahora, que por eso han habido algunas ausencias en algunas escuelas de los profesores, porque están evaluando cuál es su nivel actualmente, pues que le trabajen bastante eso en cuanto a la lectura, en cuanto al conocimiento. Tú tienes una generación de maestros que es de folleto. Yo le quiero poner un caso. Cuando yo entré a la clase del profesor Leonel Fernández, y lo voy a decir por su nombre porque lo han citado en la conversación, en la primera clase el doctor Leonel Fernández se paraba y decía: esta es la bibliografía de este semestre. Y decía 20 libros. Así era que empezaba el semestre. Mira. Entonces esos 20 libros usted lo compraba o lo iba a leer a la biblioteca. Y eran 20 libros. Ahora en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una fotocopia de una cosa que escribió el maestro. Déjeme decirle que yo estoy en ambos lugares. Y ese maestro que está dando clases de niños ya es de la generación de la fotocopia. De la fotocopia. Déjeme decirle que, Pero no leen la fotocopia tampoco. No, te lo digo yo. Pues la yo maestría en Defensa y Seguridad Nacional ¿Usted la utiliza, hizo? Sí, este PIN significa eso. Sí. Significa que yo estuve también en esa generación, porque eso es lo que nos obligan. Desde el principio nos dicen: estos son los libros, y tenemos que leer un libro, analizarlo, interpretarlo, y al otro día dar un informe por escrito. O sea que Perdóname que le interrumpa. Yo estudié en una universidad extranjera. Y la primera encomienda que a mí me dieron fueron 22 libros. Sí. En la parte presencial, 22 libros. Yo tenía 2 meses para resolver con esos 22 libros. Ahora hay una parte que yo quiero señalarle a ustedes, de una dominicana pobre, hija de una niña pobre de este país, que se fue de Santo Domingo Este a Estados Unidos. Una estudiante que era buena, dedicada aquí, pero llegó a Estados Unidos, tuvo el problema con el idioma y entendió. La niña se convirtió en una lumbrera de dedicación. Fue a la Universidad de Yale, la solicitaron 5 universidades. Ella escogió la de Yale. Y ella quería estudiar literatura y arte antiguo. Yale no lo tenía. ¿Tú sabes lo que le dijo a esa universidad? Si usted trae el diseño de la carrera que quiere, nosotros vamos a crearle, lo analizamos, crearle la carrera. ¿Sabe qué ocurrió? La niña le llevó el diseño. Y la Universidad de Yale creó la carrera que no tenía. Y ella es una estudiante brillante dominicanita, morenita, platanada. ¿Qué tuvo esa niña? Oportunidad y estímulo. No queda, ya tenemos que despedir. Vamos a darle 30 segundos a cada uno para que nos dejen una idea del futuro del libro y de la lectura en República Dominicana. Tienen 30 segundos. Nairobi. Bueno, el futuro del libro, lamentablemente, aunque nosotros escribimos, es digital. Lamentablemente sí, porque la mayoría de las personas están buscando, sin embargo, no es lo mismo cuando tú lees un libro en tus manos, que tú puedes rayar, que tú puedes buscar y otra vez. Se siente muy diferente, pero sin embargo, la mayoría de las personas lo que están buscando eso, y hay que identificar, como les dije, qué es lo que le gusta a cada persona para que sea el estímulo, y entonces ahí se vaya dando lo que es el amor a la lectura. Es muy difícil llorar, tirar lágrimas en un aparato, pero en páginas sí. Sí, es que no se siente lo mismo. Vamos a ver, Isaías. Bien, lo primero que la ADP debe involucrarse en este proyecto. El presidente de Educa, el poeta José Mármol, en una entrevista en Diario Libre, le dijo al país que la solución al problema de la crisis de lectura o de educación dominicana no está en cambiar el uniforme.
y unos cuantos ganaste unos millones de pesos. Ay. Que no es ahí donde está el asunto, que es en la lectura, porque la lectura nos ayuda a ser mejores personas, la lectura nos da otra cosmogonía, otra perspectiva, nos abre espacio. Entonces donde hay que trabajar es en la lectura. Tercero, que el Ministerio de Educación se involucre responsablemente. Señores, y lo más importante, y no sé por qué nadie lo había dicho antes, es el negocio que hay en el Ministerio de Educación cuando los libros, los pocos libros que compran, lo compran a escritores internacionales. No, y se lo Pero compran. ¿por qué no compran a escritores como Marcio Veló Magiolo, José Alcántara No, Almanza? pero le compran a Euclides. Vamos a ver, Luisa. Sencillamente decir que tenemos que dar un vuelco a la escuela pública. Ahí está la gran mayoría de los dominicanos, que tenemos que dar un vuelco, que el libro, con perdón de la jovencita escritora, el libro no muere, el libro no va a morir, porque es un instrumento que tiene un contenido tan y tan profundo para cada uno y tan cercano que el libro no muere. Y por experiencia te lo digo, luego en otro programa te lo voy a decir. Hay que luchar por las bibliotecas escolares. Definitivamente hay que llevarle los libros a los niños a sus casas y darle seguimiento. Gracias. Bueno, señores, gracias. Yo quisiera que me permitan mostrar este afiche y entregar, porque tenemos una propuesta de lectura. Nosotros en Editorial Santoyo tenemos una propuesta de lectura y este concurso nacional de lectoescritura para todos los grados, donde hemos elegido un libro para cada grado, dedicado a uno de los más importantes escritores de nuestro país, José Alcántara Almanza, y entregar a ustedes, para que no nos quedemos en las palabras, nuestra propuesta de fomento a la lectura, para que quede una constancia del compromiso de Editorial Santuario por un país de lectores y una patria letrada en la República Dominicana. Señores, Dame un break para sí. decirte que tenemos un 50% en todos los libros. Señor, el que quiera comprar libros Para Navidad, para regalo. Navidad de regalo, vaya a Mateca, que Luisa, Tiene por eso fue que 50%. empezamos este Ahí es diálogo. donde hay que trabajar. Entonces, Es ahí. gracias a Nairobi, a Isael, a mi querida Luisa. Ustedes quédense, nos queda contenido en Enfoque Matinal.